Buenas tardes, les voy a hablar el día de hoy, mis queridos seguidores, alumnos y demás fans. Vamos a hablar el día de hoy sobre el comerciante. ¿Qué quiere decir esto? El comerciante, de acuerdo con el artículo 3 del Código de Comercio, nos va a señalar a quién en derecho se le va a reputar con la calidad de comerciante. Y nos señala que se reputa en derecho comerciante la fracción primera del artículo tercero del Código de Comercio, las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Bueno, esto nos hace reflexionar o pensar sobre, pues, ¿a qué persona se referirá la fracción primera? La fracción primera se refiere a las personas. ¿Qué personas? Físicas, morales, jurídico-colectivas. ¿A qué personas? Bueno, se refiere a las personas físicas que tienen capacidad legal. ¿A qué capacidad legal se referirá? Bueno, se refiere a la capacidad de ejercicio. Recordemos que existen dos capacidades. La capacidad de goce. ¿Qué es la capacidad de goce? Bueno, es la capacidad que tienen las personas físicas, los seres humanos, y la obtienen desde que nacen y son viables, que es decir, que han vivido 24 horas o son presentados vivos ante el oficial del registro civil hasta que mueren y que desde que es concebido se le tiene considerado como persona para los efectos declarados por la ley. ¿Y qué va a ser la capacidad de ejercicio? Bueno, esta capacidad de ejercicio es la que tienen las personas físicas que por regla general la obtienen al cumplir la mayoría de edad y hasta que mueren. Y en esta, bueno, hay excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones? Bueno, las personas que tienen minoría de edad, es decir, aquellos que son menores de edad, pero han sido emancipados, o los mayores de edad. Es decir, que puedes ser menor de edad, pero puedes tener capacidad de ejercicio siempre y cuando hayas sido emancipado. ¿Qué es ser emancipado? Bueno, tener 16 años o 17 y solicitar ante un juez familiar que toda vez que tú trabajas, toda vez que ganas un sueldo, un salario, toda vez que continúas estudiando y se lo acreditas al juez familiar y que tus padres no están llevando una buena administración de tus bienes o de tu patrimonio, de tu salario, están dilapidándolos, desperdiciándolos, gastándolos, despilfarrándolos, entonces tú le solicitas al juez que tú puedes administrar tus propios bienes, producto de tu salario, y vas a poder emanciparte, ¿sí? Este es un ejemplo de emancipación. Pueden haber más. O los mayores de edad que se encuentran en estado de interdicción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puede ser mayor de edad, como dijimos, son los mayores de 18 años, pero tengo, sin duda alguna, un estado de interdicción, demencia, locura, nula lucidez o las demás incapacidades que establece la ley. Y por consiguiente, no puedo tener por sí solo esta capacidad de ejercicio, ya que existen restricciones a mi personalidad jurídica y solo lo puedo hacer valer a través de tutores, representantes legales, curadores, etc. Cabe señalar que los incapaces podrán ejercer sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes, como lo dije hace un momento, a través de estos representantes legales, curadores, tutores o demás personas que los representen y que van a hacer o ejercitar esta capacidad de ejercicio. Estas serían las excepciones a esta capacidad de ejercicio. Retomemos un poquito este concepto. Entonces, cuando hablábamos de las personas que tenían la capacidad legal, nos referimos a las personas físicas. Y por capacidad legal nos referimos a la capacidad de ejercicio. ¿Para qué? Para ejercer del comercio y que hacen de él su ocupación ordinaria. Esto quiere decir que ejercen actos de comercio. Y como pueden ver, en el artículo 75 del Código de Comercio nos enumera 25 fracciones en las cuales nos señala cuáles son estos actos de comercio. En otro video, como podrán ver, existe el video que subí que se llama Actos de Comercio, y en este video de Actos de Comercio pues podrán ver lo relativo a las 25 fracciones referente al acto de comercio que señala o que regula el artículo 75 del Código de Comercio en sus 25 fracciones, ¿sí? Y que hacen del comercio su ocupación habitual.
Además de todo esto, el comerciante tiene impedimentos, es decir, para ejercer el comercio, o tiene que tener capacidades. El artículo 5 del Código de Comercio nos señala que toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse. Es decir, como ya vimos, esta capacidad de ejercicio. Tiene que ser hábil para contratar y obligarse, de acuerdo con esta capacidad de ejercicio. Y a quienes las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio. Tienen capacidad legal para ejercerlo. Es decir, que adicionalmente a tener esta capacidad de ejercicio, deben de tener sin duda alguna esta capacidad para contratar y obligarse y no deben de tener alguno de los impedimentos para ejercer el comercio, ya que esta es la capacidad legal que señala la propia legislación, en particular el Código de Comercio. ¿Y quiénes son hábiles o quién tiene esta capacidad legal o quiénes son las personas que tienen estos impedimentos para ejercer el comercio? Bueno, esto no lo soluciona el artículo 12 del Código de Comercio, al señalar que quién no puede ejercer el comercio y no señala que los corredores públicos no pueden ejercer el comercio. Tampoco los quebrados que no hayan sido rehabilitados. Este es un tema de la fracción 2 del artículo 12 que está un poquito que hace falta una reforma, porque cuando existía la ley de quiebras y suspensión de pagos, señalaba, esta ley de quiebras y suspensión de pagos es de 1943 y se derogó en el año 2000 para que entrara en vigor la ley de concursos mercantiles. Pero hablando de la ley de quiebras y suspensión de pagos del siglo pasado, quiere decir que anteriormente decían, bueno, el quebrado, si por sentencia haya sido declarado en quiebra, pues no podría ejercer el comercio otra vez. Y por tanto, hasta que la sentencia no dictaminara que ya haya sido rehabilitado para ejercer el comercio, pues podrá volver a ser un comerciante. Ahora con la ley de concursos mercantiles no es tan severo ese trato, ya que una persona puede ser comerciante y si es declarado en concurso mercantil y mediante sentencia concursal se declara su quiebra, ya sea de persona física o jurídico colectiva, entonces en ese supuesto no importa que haya sido quebrado, porque con la nueva ley de concursos mercantiles que se aprobó y quedó vigente en el año 2000, entonces con esta ley los comerciantes pueden continuar siendo comerciantes. Y con la ley de quiebras y suspensión de pagos no, ya que con la ley de quiebras hasta que no hayan sido rehabilitados. Por eso es que dice todavía los quebrados que no hayan sido rehabilitados. Después dicen los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delito contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. ¿Qué quiere decir esto? Que sin duda alguna cuando tú cometiste alguno de estos delitos, hasta que por sentencia ejecutoriada no hayan sido, pues sin duda alguna, ejercido esta penalidad o se haya dado tiempo a que hayan compurgado su pena, pues no van a poder ejercer el comercio. ¿Sí? Aquí les hice una pequeña síntesis para que ustedes puedan entender esta persona física comerciante. ¿Sí? Entendamos en primer punto, como aquí lo podemos ver, las personas físicas con capacidad de ejercicio, que nos señala el artículo 3 del Código de Comercio en su fracción primera. Después nos señalan que sea hábil para contratar y obligarse, de acuerdo con el artículo 5 del propio Código de Comercio. ¿Y qué es lo que nos señala? Bueno, que debe de tener esta capacidad de ejercicio, pero adicionalmente no debe de estar, pues sin duda alguna, en los supuestos para no ejercer el comercio. ¿Y cuáles son estos? Bueno, son estos impedimentos para ejercer el comercio que nos señala el artículo 12 del Código de Comercio, que son los corredores públicos, los quebrados que no hayan sido rehabilitados o los que hayan sido condenados por sentencia penal, ¿sí? Por último, esta persona física debe hacer del comercio su ocupación ordinaria o habitual y realizar estos actos de comercio que regula el propio artículo 75 del Código de Comercio, que trae 25 fracciones y que en diferente video vimos estas 25 fracciones, ¿sí? Regresando, vamos a ver cómo este comerciante, de acuerdo con el artículo 3,
del Código de Comercio en su fracción primera nos señala a las personas, ya entendimos qué personas son las físicas, que teniendo capacidad legal, ya entendimos todo esto de la capacidad legal para ejercer el comercio, de acuerdo con el artículo 75, los actos de comercio hacen de él su ocupación ordinaria, ¿sí? Esto es importante. Vamos a ir con la fracción segunda. Voy desmembrando todo lo que señala el artículo 3 del propio Código de Comercio. No es tan sencillo a veces de entender o de digerir, a veces un poquito árido para entender, pero por eso un servidor les explica estos temas. Después nos habla de las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, lo cual nos hace énfasis o nos hace pensar sobre cuáles son estas sociedades mercantiles constituidas con arreglo a las leyes. Bueno, van a ser las que señala la propia Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo primero, y que para fines didácticos pedagógicos se lo dividí de la siguiente manera, aunque cabe aclarar que la Ley General de Sociedades Mercantiles lo tiene en diferente orden. Son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa y por último la de reciente creación, la sociedad por acciones simplificada. ¿Qué sucede? Con las tres primeras sociedades que señalo aquí para fines didácticos, que es la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, estas tres primeras sociedades, los socios responden de manera solidaria, subsidiaria y mancomunadamente con su propio patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Como ya les dije en diferente video, el ejemplo. Supongamos que yo tengo a lo mejor una empresa que se dedica a realizar escritorios, sillas, mesas, ¿no? Y entonces en ese supuesto, ¿qué va a suceder? Que yo hago un pedimento o yo realizo una compra a parcialidades de madera. Entonces, pido 1,000,000 de pesos en madera y a pagar a 6 meses. 200,000 pesos el primer mes, 200,000 el segundo, 200,000 el tercero y 100,000 el quinto y el sexto igual 100,000, ¿no? Son 1,000,000 de pesos. En este supuesto, ¿qué va a suceder? Que yo hago este pedido y me entregan ya la madera, pero no tengo dinero para pagar y soy socio de estas sociedades. Entonces la maderería, al yo no pagarle, va a demandar a la sociedad, pero adicionalmente me va a demandar a mí como persona física. Y bueno, ¿a quién le gusta que se meta con su propio patrimonio? A nadie. Por consiguiente, estas sociedades están en desuso. Estas tres sociedades se encuentran en desuso. Ojo, dije en desuso, no que no estén vigentes o que no sean derecho positivo. Sí existen en la ley, están reguladas, pero a ninguna persona o a ningún socio le gusta que pues se metan con su patrimonio y por consiguiente no se constituyen conforme a estas tres primeras sociedades. Ninguna persona o accionista quiere formar una sociedad en nombre colectivo o una sociedad en comandita simple o una sociedad en comandita por acciones, por esta razón. A diferencia de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad cooperativa o una sociedad por acciones simplificadas, donde los socios responden única y exclusivamente por su aportación o por su acción. Esto es importante decírselos, ya que, sin duda alguna, hace más digerible y más entendible qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, o ustedes pueden asesorarse para saber qué tipo de sociedad les conviene más, ¿sí? Regresando, vamos a continuar con este artículo 3 del Código de Comercio que nos señala en su fracción segunda. Entonces ya podemos entender que son estas 7 sociedades, que son las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Después vamos a tener las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han escuchado de la cláusula Calvo? ¿Qué es la cláusula Calvo? Bueno, es que cualquier persona extranjera que realice en México actos de comercio se somete a la ley mercantil mexicana. Es decir,
que yo soy un comerciante y resulta que soy francés y realizo actos de comercio a través de una sociedad extranjera o mi agencia o mi sucursal de Francia en territorio nacional, realizo estos actos de comercio y a lo mejor pues la ley de quiebras de Francia me conviene más. Y digo, bueno, invoco la ley de Francia para poder inhabilitarme o quebrarme o entrar en quiebra, ¿no? Y bueno, México va a decir, no, espérame, no puedes ocupar la ley de tu país. O digo, bueno, quiero invocar la ley mercantil de Francia o el Código de Comercio francés para poder ayudarme a ejercer estos actos de comercio. No, tampoco, no lo puedes hacer, ya que renuncias a las leyes de tu país y te sometes tácitamente a las leyes de este país, ya que no puedes invocar por convenios internacionales y no puedes realizar la invocación de tu derecho de tu país, ya que te estás realizando estos actos de comercio en México y te ciñes a la ley mexicana, en particular la ley mercantil mexicana, que son el Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, etc., más regulación mercantil en específico, ¿sí? Bueno, pues con esto terminaríamos la parte de explicar qué es el comerciante. Y esto es importante ya que les va a ayudar a poder entender su entendimiento y su clasificación. Les agradezco y que pasen buena tarde, buena noche. Bendiciones en sus hogares.